Los siguientes documentos han sido compilados en un intento de preservar una imagen más clara de los eventos inusuales que llevaron al abandono de Steubenville, Colorado, el 18 de julio de 1987. La explicación oficial de la evaluación de la ciudad es un incendio de carbón subterráneo causado por un inusual terremoto destructivo y altamente localizado. Con esa evidencia, espero cambiar esa percepción. Recorte de periódico del Steubenville Herald, 17 de abril de 1987. Mina de carbón, Matt Clinton, excavando un nuevo pozo. La mina de carbón Matt Clinton está cavando un nuevo pozo de mina en algún momento del próximo mes. Victor Griggs, capataz de la mina, afirma: la compañía ha estado buscando expandirse desde hace algún tiempo. Los pozos ya no producen tanto carbón y el aumento de la mecanización ha provocado despidos. Julian Matt Clinton cree que la mejor solución es comenzar un nuevo pozo. Algunos estudiosos geólogos recientemente han insinuado que puede haber una gran riqueza de carbón en la ubicación propuesta para el pozo número 8. Esta expansión generará docenas de nuevos puestos de trabajo, algo que esta ciudad necesita desesperadamente. Otros, sin embargo, tienen opiniones menos positivas sobre este desarrollo. Un nuevo pozo de mina significa más contaminación y una mayor desesperación de los combustibles fósiles, afirma Diana Skinner, presidenta de la Sociedad de Conservación del Condado de Thomas. Nuestra codicia está destruyendo nuestro planeta. Solo mira lo que sucedió en Las Cascades debido a la ecorretía de las minas. Tenemos que pensar en qué tipo de mundo va a heredar nuestros hijos. El alcalde Michel ha respondido a la crítica recientemente explicando: necesitamos centrarnos en nuestros ciudadanos, no en un montón de árboles. Estos ambientalistas no entienden que necesitamos trabajos, muchos más de lo que necesitamos una vista panorámica. Si la señorita Splendor es tan preocupada por el mundo que nuestros hijos van a heredar, debería considerar si un niño empobrecido prefiere tener una vista agradable o comida para comer. Julian Clips, propietario de la mina de carbón Clipson, no pudo ser contactado para hacer comentarios. El recorte de periódico del Stephen Herr, 10 de mayo de 1987. Geólogo desconcertado por los recientes terremotos. La doctora Catherine Edrick del Instituto Geológico del Condado de Thomas no puede explicar los recientes sismos que parecen concentrarse alrededor de Steubenville. Simplemente no tienen sentido, dice Herbert. No se alinean con ninguna de las informaciones geológicas que tenemos para esa área, y los datos del sismógrafo simplemente son extraños. Los sismos que comenzaron a principios de esta semana han sido inusualmente poderosos para esta región, con un promedio de 4,6 en la escala Richter. Si bien no se ha reportado heridos, los terremotos han resultado en algunos temblores notables y fuertes retumbos. Las autoridades del condado aconsejan que los residentes de Steubenville empaquen y aseguren los objetos de valor que se dañarán fácilmente hasta nuevo aviso. Entrada del diario de Ronald Wisemer, 3 de julio de 1987. Hoy me han trasladado a trabajar en el eje 8. Realmente no me importó. Es casi el mismo trabajo que he estado haciendo durante un tiempo, aunque algunos de los equipos son un poco más nuevos. La gerencia tenía razón. Hay mucho más carbón en esta área y también parece de mucha mejor calidad. También espero con ansias el aumento salarial. Más dinero por el mismo trabajo siempre es bueno. Lo único que me molesta son dos de los nuevos trabajadores. Creo que sus nombres son Jim y Robert. Simplemente hay algo raro en ellos. Trabajan las máquinas muy bien, por supuesto, excelente incluso, pero no hablan mucho y siempre tienen esa estúpida sonrisas en sus rostros. Cada vez que trato de entablar una conversación mientras trabajamos, me dan una mirada en blanco y una sonrisa idiota, como si estuvieran mirando a través de mí. Pensé que tal vez era solo yo, pero le pregunté a mi amigo Charlie al respecto y también le pareció extraño. Tal vez estén en algo, no sé. Podría mencionarlo con Víctor. Entrada del diario de Ronald Wisemer, 4 de julio de 1987. Hablé con Víctor hoy y sucedió lo más extraño.
La conversación comenzó completamente ordinaria, nada parecía inusual. Me preguntó acerca de la esposa, cómo estaba, etc. Pero cuando mencioné a Jean y Robert, sus ojos se quedaron en blanco y puso la misma sonrisa estúpida en su rostro. Simplemente dijo algo como, «Oh, no les hagas caso, son un poco tímidos, eso es todo, no hay nada de qué preocuparse». Traté de elaborar y simplemente replicó exactamente las mismas palabras, el mismo tono, palabra por palabra. Lo dejé así y no presioné el tema. Si soy honesto conmigo mismo, me heló hasta los huesos. Sonaba como una persona diferente, como una especie de máquina en su lugar, de un hombre de carne y hueso. Solo pensarlo me da escalofríos. Se lo mencioné a Charlie y pensó que era realmente raro. Entrada del diario de Ronald Wilson Me, 5 de julio de 1987. No sé si puedo soportar mucho más de eso. Aquí están sucediendo algo profundamente, terriblemente mal. Charlie también está actuando diferente ahora. He estado trabajando con este tipo durante años. Estaba emocionado cuando lo transfirieron al eje 8 conmigo, feliz de ver una cara familiar, pero ahora tiene la misma sonrisa estúpida y la misma inexpresividad que Jimmy y Robert. Ni siquiera pareció reconocerme cuando le dije hola antes. Espero que esto sea solo una broma estúpida. Siento que estoy perdiendo la cabeza. Entrada del diario de Ronald Wilson Me, 8 de julio de 1987. Renuncio hoy. No puedo soportarlo más. Regresé del final de la semana con la esperanza de que todo terminara con esa maldita broma, pero se puso aún peor. A Jimmy se le enganchó la mano en una de las orugas de una de las excavadoras y casi le arranca todo el brazo. He visto accidentes como ese antes. No fue el desgarro de la carne o el chorro de sangre lo que me hizo temblar. Fue como reaccionó. Se quedó mirando fijamente al frente, sonriendo como un maldito imbécil. Ni siquiera un respingo. Cuando la máquina le arrancó la mitad del brazo, presenté mi renuncia al final de mi turno. Les dije que era un aviso de 2 semanas, pero no volveré allí. Vi esa misma sonrisa de Víctor cuando le dije que me iba, la misma inexpresividad en sus ojos. ¿Qué diablos está pasando? Carta del Dr. Jeremy Hoskin a su hermano Andrés Hoskin, 9 de julio de 1987. Andy, te escribo hoy porque solo necesito desahogarme. Siempre has sido alguien con quien puedo hablar cuando las cosas han sido difíciles y realmente no puedo lidiar con la idea de reprimir esto. Tuvimos un paciente en la silla de ruedas ayer en la sala de emergencias. Le habían arrancado un brazo en un accidente minero. Le ahorraré los detalles sangrientos. Sé que no tiene mucho estómago para estas cosas. No hace falta decir que el pobre bastardo estaba en un estado lamentable cuando llegamos a él. Había perdido bastante sangre. No estábamos seguros de que lo lograría. Ahora me conoces, Andy. No soy de los que se irritan con algo tan simple como una extremidad amputada, pero eso no es lo que me molesta. Era el hecho de que este hombre no mostraba absolutamente ningún signo de estrés o conmoción. Solo estaba como sonriendo, sin expresión, sin nada detrás de sus ojos, pero exactamente no parecía que estuviera en ningún tipo de estado catatónico o algo por el estilo. Miró a su alrededor, incluso reconoció a las preguntas, siempre hablando con una voz tranquila. Esa maldita sonrisa no abandona su rostro. Aún más extraño, los sedantes no parecían funcionar con él. Queríamos tratar de ponerlo bajo, pero la vía intravenosa no hizo nada. Revisé 3 veces la aguja, estaba bien, tampoco había problemas con la bolsa. Incluso hice que la enfermera cambiara el medicamento solo para ver si accidentalmente le dimos una solución salina mal etiquetada, pero no importó. Simplemente no caería inconsciente. Se quedó mirándonos mientras trabajábamos para limpiar la herida y detener el sangrado. Después de que estuvo estable, le hice un examen adecuado. Quería echar un vistazo a su cabeza, ver si había alguna trauma allí que pudiera explicar su absolutamente extraña falta de dolor e incapacidad para perder el conocimiento. Me mordió cuando lo intenté. No hubo cambios en esa sonrisa estúpida o en los ojos de muñeca en blanco.
Solo sacudió la cabeza hacia mí y me mordió con fuerza en el brazo cuando lo intenté. Después de que finalmente me lo quité de encima y las enfermeras lo amarraran e intentaran anestesiarlo, pero obviamente eso no funcionó, él siguió sonriendo y mirando, incluso mientras se retorcía contra sus ataduras. Básicamente tuvimos que atarlo para poder verlo bien. No es que nunca dejara de luchar, finalmente obtuve una mirada más cerca a su cabeza y lo que encontré me desconcertó inmediatamente. Era muy débil, pero alrededor de la circunferencia de su cabeza había una cicatriz blanca y delgada en todo el contorno. Por ejemplo, como una caricatura podría representar a alguien que se somete a una cirugía cerebral. Al simplemente arrancarle la parte superior de la cabeza como la tapa de una caja, apenas lo noté al principio, era débil. Es difícil pensar en lo que pasó después. Si hubiera sabido que habría resultado de esta manera, nunca habría hecho lo que hice. Quería echar un vistazo a su cerebro, averiguar qué pasó, si necesitaría cirugía. Preparamos la máquina de resonancia magnética y lo amarramos. Seguía sonriendo y mirando fijamente al frente, sin advertir ni nada. No dijo nada en absoluto cuando lo empujamos hacia la máquina. No dijo nada mientras encendimos el interruptor. Solo comenzó a hablar después de que era demasiado tarde. Fue solo una vez que la máquina se puso en marcha que comenzó a gritar. Comenzó a gritar pidiendo ayuda, rogándonos que paráramos. Luego dijo las palabras que me perseguirán hasta el día de mi muerte. Gritó: ¡Me metieron algo en la cabeza! Traté de apagarlo. Juro que hice todo bien, pero debo haber entrado en pánico, tanto que busqué a tientas demasiado tiempo. Sé que es imposible, pero casi se sentía como si la máquina estuviera contraatacando. Observé con horror cuando vi que su carne comenzaba a retorcerse como si estuviera llena de gusanos, sus venas abultándose mientras sus ojos se movían. Solo pudieron haber sido unos segundos, pero para mí el tiempo parecía pasar como la melaza. Hubo una repentina sensación de calma en el rostro del paciente y luego su cabeza explotó, derramando sangre y fragmentos de cerebro por todo el interior de la máquina. Esparcidos entre la sangre había docenas de intrincadas piezas de metal que rápidamente se desmoronaron en discos planos de metal bajo la intensa fuerza magnética. Lo siento, sé que dije que no entraría en detalles, pero tenía que decírselo a alguien. La explicación oficial es que el paciente tenía una metralla en la cabeza que no había sido reportada previamente. No puedo creer eso. No puedo ver muy bien lo que sea que estaba dentro de su cabeza antes de que se sintiera halagado, pero no se parecía ninguna metralla que había visto. Además, no hay registros de que el paciente haya servido alguna vez en el ejército o cualquier lesión lo suficientemente grave como para dejar tanto metal dentro de su cráneo. Seguramente se registraría en alguna parte. Alguien le hizo esto. Me han dado 2 semanas libres por mi salud mental. Esperaba poder ir a visitarte a ti y a Christine. Creo que necesito ver algunas caras conocidas después de esta experiencia. Lo lamento. Tuyo, Jeremy. Transcripción de la entrevista con la doctora Natasha Alberson para el programa de televisión cancelado Misterios Bizarros, realizada el 13 de enero de 2003. El entrevistador es Arthur Dennis. Arthur: entonces, señor Alderson, entendemos que tuvo una experiencia inusual con una autopsia en 1987. Natasha: ¿por eso estoy aquí? ¿No? Arthur: ¿por qué no nos cuenta lo que pasó? Natasha: bueno, es un poco más fácil preguntar que responder, pero haré lo mejor que pueda. Fue, si tengo que adivinar, el 28 de julio cuando me involucré directamente, aproximadamente una semana o 2 antes. Un minero llamado Robert Erskine nunca regresó a casa de la mina. Según su pareja, había estado actuando de manera extraña durante varios días antes. Roger parecía haber olvidado cómo hacer las tareas básicas. Sonreía extrañamente en momentos inoportunos y, a veces, solo miraba la pared durante horas, como si no parpadeara. Su pareja había considerado pedirle ayuda profesional, pero como era una pareja gay
en los años 80, esa no era realmente una opción para ellos, así que solo esperaba que pasara por sí solo y trató de hacer todo lo posible para cuidarlo. Entonces un día simplemente nunca volvió después del trabajo, sin explicación, sin nota, sin nada. Simplemente lo hizo. No volvió por lo que dijeron. Las cámaras de seguridad tampoco lo captaron saliendo de la mina. Era como si simplemente se hubiera desvanecido. Arthur, ¿Roger Island tenía antecedentes de enfermedad mental o algo por el estilo? Natasha: no, ninguna en absoluto. Todos los que lo conocían lo consideraban mentalmente sano. No tenía antecedentes de depresión, esquizofrenia, ansiedad, nada. De vez en cuando bebía un trago o fumaba un cigarrillo después de su turno en la mina, pero nada que contara como una adicción, y por lo que nadie podía decir, nunca había tomado ningún tipo de sustancia ilícita. Comenzó a actuar raro de la nada, y luego desapareció. Arthur: ¿y cómo entraste en escena? Natasha: bueno, después de unos días sin contacto, el novio de Roger llamó a la policía. Por supuesto que no encontraron nada, sospechaban que huyó de la ciudad o algo similar, y no pusieron mucho esfuerzo en la búsqueda. No había mucha simpatía por la gente como nosotros en ese entonces. De todos modos, después de una semana o dos, apareció de la nada en el borde del bosque, completamente desnudo y apenas respirando. Los niños que lo encontraron llevaron a Roger al hospital, pero cuando lo llevaron allí, el pobre ya había fallecido. Ahora, en ese momento, yo trabajaba como patóloga en el hospital del condado de Thomas, por lo que era mi trabajo realizarle una autopsia. No sabía quién era en ese momento, ya que no vivía en Stephenville y aún no se había corrido la voz. Para mí, él era solo otro John Doms. Arthur, ¿qué encontraste? Hay una pausa alrededor de 5 segundos. Natasha: nada al principio, ni una marca, en el más allá de algunos rasguños y otras cosas. En consonancia con lo que terminaba alguien vagando desnudo por el bosque. Parecía un poco desnutrido y deshidratado, pero no tan mal como para haber muerto. Mi pensamiento en ese momento fue una sobredosis de algún tipo, dada la forma en que fue encontrado. Esa era mi teoría de trabajo, hasta que eché un vistazo a su cráneo. Arthur, ¿qué le pasaba a su cráneo? Había una leve cicatriz alrededor de todo el cráneo, casi imperceptible, al menos de que estuviera revisando muy de cerca. Era demasiado preciso para haberlo hecho con cualquier tecnología en ese momento, a menos de que, de alguna manera, este minero de carbón de clase baja hubiera recibido un tratamiento altamente experimental del que no había oído hablar. Estaba perdida, pero me parecía casi como si fuera algún signo de cirugía cerebral, así que hice lo que haría cualquier patólogo que se aprecie: abrir su cráneo. Arthur, ¿qué encontraste? Natasha: nada. Arthur: ¿quieres decir que su cerebro parecía normal? Natasha: no, quiero decir que no había nada allí. Su cráneo estaba vacío. Recorte de periódico del Stephenville Herald, 3 de julio de 1987. Grupo ambientalista demanda a la mina Matt Clinton. La Sociedad de Conservación del Condado de Thomas anunció planes el miércoles pasado para demandar a la mina de carbón Matt Clinton por supuestas violaciones de la ley de aguas limpias. Ayer estuve con Last Crepe, dijo Diana Skinner, presidenta de TCCS. Todos los peces están horriblemente enfermos y el agua tiene este horrible color negro violáceo. No puedo creer que no se haya hecho nada antes. Cuando se le contactó para hacer comentarios, Juliet Matt Clinton, propietario de la mina de carbón Matt Clinton, dijo en una carta de prensa: entiendo la preocupación de TCCS, pero no hay nada malo. Invito personalmente a la señora Klepter a visitar nuestras instalaciones. Yo estoy seguro de que la tranquilizará. Recorte de periódico del Stephenville Herald. El 7 de julio de 1987, grupo ambientalista se retracta de demanda. Diana Skinner, presidenta de la Sociedad de Conservación del Condado de Thomas, emitió una declaración pública del dominio retractándose de su promesa anterior de demandar a la mina de carbón
Click Thomas. Hice una inspección personal de las instalaciones y no hay contacto de ningún tipo. Las instalaciones están notablemente limpias y son respetuosas con el medio ambiente. No hay nada malo. Me disculpo por engañar al público sobre este tema. Transcripción de una transmisión del programa de radio Richard Edison, Manhattan American, 10 de julio de 1987. Richard, muy bien amigo. A continuación tenemos una llamada de Alice Hartford, Stephen Ville, Colorado, aquí para relatar su experiencia viviendo en una casa embrujada. Alice. Gracias, Ricardo. Estoy tan feliz de poder hablar con alguien sobre esto. Richard. El placer es mío, señora Hartford. Entonces dime, ¿cuándo exactamente comenzaron tus problemas? Alice. Bueno, no estoy segura exactamente, pero noté por primera vez que algo andaba mal en el 4 de julio. Hace poco menos de una semana, mi familia y un par de mis amigos estaban celebrando con una barbacoa en el patio trasero. Bueno, la cerveza había comenzado a agotarse, así que bajé al sótano a buscar un poco. Lo mantuvimos allí para asegurarnos de que mi hija no la vea por ahí y la confunda con algún tipo de pop. Y entonces, bueno, pensarás que estoy loca. Richard, confía en mí, Alice. Pase lo que pase, puedes decírmelo. Mis oyentes y yo nos aseguramos de mantener la mente abierta sobre estas cosas. Alice. Bueno, comencé a escuchar voces. Hay una pausa extendida alrededor de 1 o 2 segundos. Alice. No pude entender nada de lo que habían dicho las voces. Definitivamente no era inglés, solo unos sonidos extraños, pero ciertamente era una voz, porque entre el pánico tanto me preocupaba que hubiera ladrones. Subí corriendo a las escaleras y salí de la casa y le dije a Mar que bajara allí. Richard. ¿Mar? ¿Es tu esposo? Alice. Sí, lo siento, debería haber mencionado eso. Richard. Está bien, por favor, continúa, señora Hartford. Alice. Me complació, incluso tomó ese maldito rifle suyo que tanto me asustaba, pero las voces se habían detenido cuando estuvo allá abajo. Estaba seguro de que me estaba volviendo loca. De hecho, no fue sino hasta 2 días después que me convencí de que lo había imaginado. Ricardo. Ah, ¿y por qué fue eso? Alice. Bueno, era alrededor del mediodía. Mara estaba en el trabajo y mi hija Jessica estaba en la escuela. Me dirigí al sótano para poner una caja de ropa cuando escuché esas voces de nuevo. Por un momento me pregunté que estaba perdiendo la cabeza, pero tenía una idea. Rápidamente dejé la ropa sucia y corrí a la oficina de Mar. Tiene una grabadora allí y, ¿sabes?, para tomar notas cuando trae trabajo a casa. De todos modos, lo llevé conmigo al sótano y empecé a grabar. Estaba segura de que si grababa podía escucharse después. No me volvería loca y funcionó. Richard. ¿Todavía tienes esa grabación? Alice. Sí, un momento. Hay un sonido de juegos con una grabadora, seguidos de duros zumbidos en un idioma desconocido. Las voces suenan simultáneamente cercas y lejanas al mismo tiempo. Después de este punto, la grabación degenerada en un chillido agudo, seguido por un ruido rudo. La grabación hace clip y la grabación termina. Richard. ¿Cuáles eran esos sonidos al final de la grabación, señora Hartford? Alice. Francamente, no estoy segura. Parecía haberme desmayado en ese momento. Cuando me desperté, fueron unas 3 horas más tarde y estaba acostada boca arriba en el sótano. Tenía un golpe feo en la nuca, así que pensé que me había caído por las escaleras. Richard. ¿Has oído las voces desde entonces? Alice. Sí, casi todas las noches. He tratado de decírselo a mi esposo, pero... Richard. ¿Él no te cree? Alice. No estoy segura. He tratado de decírselo. Incluso le he mostrado la grabación 1 o 2 veces, pero parece que no procesa las palabras. Simplemente se queda en silencio y sonríe sin comprender hasta que cambio el tema. Él no parece entender que lo hace, aunque esa no es la peor parte. Richard. ¿Por qué? ¿Qué más pasó? Alice. Te dije que escuchaba esas voces todas las noches, y lo digo en serio.
pero no he estado bajando al sótano aproximadamente todas las noches. El señor Allison solo siguió despertándome allí, como si hubiera estado sonámbula. Parece que me despierto justo antes de que suceda algo terrible, porque las voces siguen sonando frustradas cada vez que lo hago. Una vez incluso juré que vi algo allí abajo conmigo y todavía no puedo quitármelo de la cabeza. Richard, dime lo que vistes. Alice. Era difícil de ver en la oscuridad, pero era bajo, tal vez de unos 4 pies de alto. Parecía un contorno humano, más o menos, pero las proporciones estaban todas mal. Las extremidades parecían más delgadas de lo que deberían de ser, y la cabeza era demasiado grande para su cuello. Lo principal que pude distinguir fueron sus ojos, esos enormes ojos sin alma que reflejaban la tenue luz proveniente de la puerta abierta del sótano. Parecía entrar en un pánico cuando lo noté, y luego, de repente, estaba de vuelta en mi cama, con un horrible moretón en la sien. Debo haberme golpeado la cabeza en el camino de regreso a la cama. Eso fue solo anoche. Me horroriza pensar en lo que sucederá esta noche. Carta anónima enviada a la revista Frontiers, Fenómenos Desconocidos, 7 de enero de 1993. Al editor. Estaba leyendo el artículo sobre incendios subterráneos de carbón de la edición de febrero pasado y debo protestar. Lo que sucedió en Steubenville el 18 de julio de 1987 no fue un incendio de carbón, al menos no del todo. No soy geólogo, ni puedo decir que tenga mucho conocimiento de la industria mineral en general, pero no tengo ninguna duda de que estaba sucediendo algo más. Recuerdo despertarme esa noche con el sonido de los gritos. Salí corriendo para ver qué estaba pasando y me encontré con una escena sacada del infierno. Vi docenas, tal vez cientos de personas marchando hacia la mina de carbón de McClipton. Cada uno de ellos llevaba a otra persona, alguien que luchaba por escapar. Todos marchaban al unísono, mirando al frente, sonriendo, con una mueca artificial inhumana que espero por Dios no volver a ver nunca más. Las personas en sus brazos rogaban que las dejaran ir, suplicaban que las dejaran. Vi a una marchante sonriente a quien la persona que llevaba le arrancó ambos ojos, pero todo lo que hizo fue seguir caminando como un maldito robot. ¿Alguna vez has visto un montón de hormigas moviéndose en línea recta? Mirar a estos autómatas de ojos muertos marchar sin pensar por el camino era así. En algún momento, un oficial de policía corrió hacia mí y comenzó a explicarme que había un incendio de carbón, que tenía que salir de aquí. Salía humo del suelo y mi visión empezó a nublarse un poco. Le pregunté por qué llevaban a esas personas a la mina y él me miró con los ojos en blanco y una sonrisa mecánica y dijo: «Todo estará bien, todo va a estar bien». Salí de ahí tan pronto como pude. Estaba preocupado de que si me quedaba me llevaría también. Creo que me desperté demasiado temprano. No creo que estuviera destinado a ver lo que vi. Solo comencé a escuchar sirenas y anuncios policiales por megáfono cuando salí de la ciudad. La peor parte no fue el extraño oficial de policía, o los horribles manifestantes, o el infierno. Incluso toda la maldita ciudad siendo evacuada. Fue lo que vi siguiendo a los manifestantes colina arriba. Solo vislumbré, pero lo juro, vi algo más caminando junto a ellos. Como dije, no obtuve una mirada clara. Estaba oscuro y lleno de humo, y yo estaba medio dormido. Pero sé que lo que vi tenía la estatura de un niño y vestía ropa divertida, como el tipo de uniforme que verías en uno de esos programas de ciencia ficción. No pude ver claramente su cabeza, pero pude ver ojos negros brillantes y piel clara pálida. La cosa se movía mal, como si no tuviera los mismos músculos y los huesos de nosotros. Desapareció entre la multitud después de que me distrajera el marchante sin ojos, pero juro que lo vi, juro que era real. Todos los que he tratado de contarles sobre esto piensan que estaba alucinando por el humo, pero sé que lo que vi era real. No me importa si me creen o no, eso es para que los lectores decidan por sí mismos, pero que me juzguen si dejo que esto se esconda debajo de la alfombra. La gente tiene que saber. Este documento final es bastante inusual. Es la entrada más coherente
de un diario llevado por un individuo no identificado que se identifica solo como 251. 251 fue encontrado inconsciente y sin responder cerca de la entrada de una estación del metro Denver el 12 de agosto de 1992. Después de su recuperación, 251 se quedó sin hogar, incapaz de conservar un trabajo debido a su enfermedad mental. Murió en circunstancias desconocidas en un refugio el 2 de diciembre de 1995. La gran pérdida de registro público debido al devastado terremoto del 18 de julio significa que es imposible verificar si 251 es un ex residente de Steubenville, pero su diario parece respaldar esta afirmación. Conclusión: la mayor parte del diario es ininteligible y consta de símbolos extraños, garabatos y cadenas de números y letras, pero la siguiente entrada es realmente legible, aunque extraña. Entrada en el diario del individuo conocido como W251, fecha desconocida. Mi nombre, me quitaron mi nombre, lo talló y lo cortó y lo diseccionó y lo puso algo más en su lugar, algo metálico y duro y afilado que siento rebanar mis recuerdos como el bisturí de un cirujano. 251 es diferenciación de identidad, de designación de número. 251 no era importante, solo el trabajo que yo podía realizar para los Sims Sol era importante. Son conocidos por muchos nombres, Dero y Kobold y Grape, pero para mí son Sim Sol porque se esconden del sol como si fueran peces plateados que se escabullen de una bombilla que cuelga, escondiéndose en el lugar hueco. Surgió a través de las minas, primero usando ondas de radio y partículas de pensamiento, y susurraron al oído de propietario. Su designación se convirtió en 001, primero de los que tomaron. Tuvieron que dejarlo casi intacto, sin daños, porque si otros supieran lo que hicieron, su plan sería en vano. Entonces vinieron a él en sueños y visiones y sonidos, y cayó hacia ellos, bajó a la tierra y los sacó del lugar hueco, como si fueran carbón. Los mineros que tomaron primero necesitaban control completo de cumplimiento total. Cortaron sus almas y colocaron maquinaria, cables y radio. Las conversiones parciales fueron mejores. Las conversiones completas no engañaron a nadie. A veces simplemente sacaban todo por diversión y veían cuánto podían durar. A nadie le importó. Nadie lo sabía. La policía ya estaba tranquila por las máquinas que tenían en la cabeza. Cicatrices tan pequeñas que apenas podías verlas a menos que estuvieras mirando. Tengo uno también. Fue el 7.181.987 que subieron del suelo para completar su cupo, yendo demasiado lento, y necesitaban construcciones y conejillos de indias. Cortaron todos los teléfonos y codificaron las radios y se abrieron camino. Debía ser de noche. El sol quemaba la pálida piel de los huevos de los sin sol. Los ya convertidos ayudaron a agarrar el resto. No necesitaban a todos, solo necesitaban un tercio. El resto podía arder o correr y daba igual. Fui bajado a la mina por el otro convertido y procesado. Saqué viejos recuerdos e introduje reglas y protocolos y pequeñas dictas que impedían dormir. Trabajé durante días y días y días. Los sin sol empujaban, pinchaban y reían con la horrible forma de risitas del lugar hueco. Se le daba papilla para comer y beber, lo justo para mantener con vida y hacer funcionar las máquinas. No podía pensar que sacaron esa parte y pusieron un transensor justo encima del ojo izquierdo. Estaba cerca de una de las máquinas cuando me rompí, cuando el transceptor falló, pulsando los botones adecuados en los momentos adecuados durante horas y horas. Un retraso de nanosegundos no estaba permitido, castigado por el dolor. Pala, los muertos de la máquina, pero algo salió mal y la máquina falló. Era tan antiguo y prehistórico, mayor que nosotros por infinitas magnitudes.
una explosión de rayos y magnetismo y un cerebro falso en mi cabeza se hizo añicos como el cristal. Era libre de gritar y llorar y pensar y amar y matar. Maté a un sin sol. Golpeé su bulbosa cabeza contra la roca dura y fría hasta que la sangre tibia y agria se derramó como la yema de un huevo y sus fríos ojos negros quedaron inmóviles y muertos. Tomé la caja del dolor y me fui a escalar el pozo de salida de millas de altura hacia la luz cegadora del mundo superior. Yo era libre ahora. Estoy roto, no puedo ser reparado. Las partes correctas faltan. Millas y millas bajo tierra. Hay entradas en los subterráneos y en los ascensores y en los subsótanos olvidados, pero soy libre y nunca volveré. Ojalá todavía tuviera mi nombre. A pesar de las solicitudes de publicación, el informe de la autopsia de 251 no ha estado disponible. Además, se descubrió que el dispositivo llamado caja de dolor al que 251 se aferró obsesivamente durante los últimos años de su vida no configura en las pruebas policiales. De los 1.348 antiguos habitantes de Steubenville, 447 siguen en paradero desconocido. Todo el pueblo está abandonado y olvidado, salvo como una inclusión ocasional en la lista de pueblos fantasmas. Los documentos anteriores son todo lo que queda para indicar que ocurrió algo inusual más allá de un simple incendio de carbón. Quizás algunas cosas realmente estén mejor dejadas enterradas.